Nos encontramos en el Ateneo de Madrid, hoy 3 de julio, un miércoles con mucho calor. Quiero dar gracias, tenemos nuestro invitado especial, Emilio Coco. Estamos haciendo un homenaje especial y sobre todo enfocado en la gratitud que le tenemos por todo el trabajo que ha hecho hacia Hispanoamérica. Gracias a usted se conocen a tantos grandes poetas de España y de cada uno de los países de Hispanoamérica. Hoy vamos a hacer la presentación del libro editado por Vaso Roto, El tiempo, el camino. Para esto vamos a tener un conversatorio con Rey Berroa y con María Fuentes, representante de la editorial Vaso Roto. Me gustaría que primero hicieras tú la introducción de cómo ha sido trabajar con Emilio, cuándo se gestó este trabajo. Háblanos también un poquito de la editorial. Perfecto, pues muchísimas gracias. Antes que nada quería agradecer a Vicoa, al Ateneo de Madrid, a Mónica y a Rey y por supuesto a Emilio por esta invitación. Quiero confesar que me pone bastante nerviosa y bueno, comentaros que yo estoy aquí por casualidad o por serendipia o por suerte. Yo soy delegada editorial de Vaso Roto en España, pero realmente la mente que ha gestado todo es Janet Lozano Clarion, que vive en México y que no nos ha podido acompañar ahora mismo, pero bueno, que le hubiera encantado estar aquí. Y cuando pensé en la intervención, acabo de tener, como sabéis, acabamos de salir de la Feria del Libro de Madrid y sucedió una anécdota muy bonita que voy a contar al final, pero que quiero demostrar la mentira del poeta. Emilio, nos mientes en tu libro y es lo que quiero demostrar hoy. Entonces, bueno, cuando le pregunté a Janet, viene Emilio, ¿qué hablo? Ella me dio una palabra, me dijo generosidad. Emilio es, tanto como traductor como poeta, es generoso. Es la persona que ha hecho mucho por la literatura en español, en Italia, y que nos ha dado mucho con su poesía. Emilio tenía que ser publicado en Vaso Roto porque hay muchísimos puntos de conexión entre el sueño de Janet y entiendo tu visión de la poesía. La poesía como un elemento para mejorar, como un arte para mejorar el mundo, un arte generoso, algo que se entrega tanto en la traducción como en la escritura de la poesía propia. Un arte que busca mostrar más que ser personalista, tener un nombre, ¿no? Entonces, bueno, esa es la palabra que me dio Janet, generosidad. Emilio es, ante todo, un hombre de letras generoso. Y sobre la editorial, solamente comentaros que nació con la misión de acercar al lector hispanohablante la mejor poesía, independientemente de dónde se hubiese escrito, y que a día de hoy hemos traducido de 33 idiomas diferentes. Evidentemente también se sumaron autores hispanohablantes, pero bueno, la filosofía era fundamentalmente esa y me gustaría anunciaros que en breve Vaso Roto va a tener un nuevo sello editorial que se llama Broken Ball Books y vamos a hacer lo contrario. Si antes traíamos poesía y sobre todo norteamericana, ahora vamos a llevar poesía en español a Estados Unidos y vamos a empezar ya en octubre. Así que estamos muy ilusionados con el proyecto y Emilio, si me permites, la mentira del poeta, voy a leer un poema y voy a contar la anécdota de lo que sucedió en la Feria del Libro de Madrid. Por supuesto, es el poema Poeta Menor. Resuenan los estantes de mis libros y oigo a grandes poetas en voz baja, leyendo versos mágicos. Aquel murmullo tan suave me sosiega y predispone el ánimo ferviente a la escucha. La vida es un hervor de pasiones titánicas, la nada, se subliman sus altos sentimientos. Al pensar en mi historia de poeta, vivida sin excesos ni desastres, entre afanes vulgares, entre amores, ruinas, todo me irrita, me fastidia, que al futuro mi nombre solo pase en una larga lista de menores.
Ahí se equivoca don Emilio Coco. Exacto, y es lo que voy a Porque demostrar. es un gran poeta. En la Feria del Libro de Madrid, que no sé si conocen, pero es uno de los eventos literarios más importantes que suceden en España, que es un evento muy curioso porque las personas que pasan no son necesariamente lectores, y muchísimo menos son lectores de poesía. Es decir, estamos hablando de un público completamente lego. Estábamos en la feria y teníamos el libro El tiempo y el camino, pues junto con muchos otros libros en exposición. Estaba Emilio pues junto a Elizabeth Bishop, estaba Emilio junto a Robert Lowell, Ocean Wong, María García Zambrano, María Zambrano, etcétera, ¿no? Y entonces, de repente, pasa un señor, era joven, y mira la caseta como de lado, ¿no? Y entonces se queda mirando, pero no teníamos muy claro el que se estaba quedando mirando, y pasa de lado. Y se da la vuelta. Nosotros tenemos visión de pez en la caseta, o sea, no podemos ver más allá cuando se van. Pero inmediatamente llega, señala el libro de Emilio Coco y nos dice: él es el traductor más importante que tiene Italia ahora mismo, pero también es el poeta más importante que tiene Italia ahora mismo. Así que gracias por formar parte de Basso. Una bellísima anécdota. Ahora que veníamos en el coche, justamente veníamos conversando nuestras propias emociones, sentimientos, experiencias en torno a estas aventuras que vamos teniendo, y lo importante es el hecho de mientras más grande es el poeta, más sensible, más sencillo y humilde, y es una admiración que tengo, Emilio, por ti, por lo que he aprendido en todo este tiempo. Quisiera que Rey dirigiera un conversatorio con Emilio de justamente esas experiencias, estas vivencias en torno a lo que es la poesía, la aventura de la creatividad. Bueno, muchísimas gracias, Emilio. Nuestro primer encuentro desde hace tiempo deseado. Mi queridísima Mónica, sin ti estas cosas no suceden. Eres una maga mayor. Perdón, he utilizado esa palabra, no tiene nada que ver con lo que se piensa de maga en otros lugares del mundo. Creo que hacemos un poco de brujería, que eso es lo más... De la buena brujería. Exacto. Y a Vaso Roto por ser el canal por el cual el público va a conocer a Emilio, además de muchas otras cosas. Lo que Mónica y Dicoa me habían propuesto es que hiciera una pequeña conversación sobre la función del traductor en la cultura hispana, pero en la cultura en general. Y yo voy a hacer hincapié en ese estrado en el cual Emilio Coco es sin duda alguna una de las figuras más importantes del mundo, y evidentemente en ese puente que hay entre España, Latinoamérica e Italia. Yo no conozco otro nombre cuyos carriles sean más amplios para transitar que el nombre de Emilio Coco. Y voy a comenzar con algo sencillo, que es en el trayecto de hoy desde Salamanca hasta aquí. Mónica le preguntó a Emilio: ¿cómo nació tu devoción por España? ¿Cómo entraste tú al canal por el cual pensabas que ibas a crear un espacio para hacer el mundo más habitable? Es decir, tu interés por la poesía escrita en español, ¿dónde surgió? ¿Cómo surgió? ¿Cuál fue la semilla
que te lanzó en busca de esa realidad? Bueno, buenos días a todos. Tengo la voz que no me ayuda y gracias por estar aquí. Bueno, no voy a repetir lo que dije ayer en la presentación del libro en Salamanca. Todo el mundo me considera sobre todo un traductor. Yo digo que nací traductor. Empecé a traducir poesía, pero también tengo traducciones de teatro español, en tres tomos de teatro español traducido al italiano con 27 dramaturgos, a partir del Güero Vallejo hasta los más recientes. Y bueno, decía que todo el mundo me conoce como traductor. Pero confieso que no tengo ninguna receta ni teoría sobre la traducción. Hay un libro sobre traductología, que es una palabra muy fea, que no me interesa para nada. La traducción es algo que se siente en el alma, si no la sientes no traduces. Tengo solo que decir dos cosas sobre la traducción. Que es necesario traducir, porque de otra forma, como conoceríamos a los demás poetas que escriben en lenguas distintas a las nuestras, como conoceríamos a los poetas ingleses, los japoneses, los hindú y otros poetas del mundo. Así que hay que traducir. Lo ideal sería que todos nosotros conociéramos a las lenguas en que escriben los poetas, Claro. para acostarnos en su lengua original. Pero sabemos que esto es imposible, sobre todo con respecto a las lenguas que están muy lejos de nuestra sensibilidad, como el japonés, como el hindú, como otras lenguas así. Podríamos conocer el inglés, el español, el francés, las lenguas que nos están más cercanas a nosotros. Pero los que escriben en otras lenguas y que son grandes poetas, tenemos que traducirlos. Lo ideal sería que de un libro hermoso, hermosísimo, se hiciera una traducción hermosa, hermosísima también, pero esto siempre no ocurre. Hay malas traducciones, algunas buenas y otras así, ni buenas ni malas. No sé yo si soy un buen traductor, no lo sé. Pero todo el mundo me decía, escuchando mis traducciones, seguro que usted es un poeta. Y yo me sentía la obligación de desmentirles. No soy un poeta, pero es necesario tener el amor a la poesía. Eso es importante, amar la poesía. ¿Quién va a traducir a los poetas? Se dice que quien traduce a los poetas debe ser también poeta. No lo sé. Eso ayuda un poco, pero yo conozco buenos traductores que no son poetas. A grandes hispanistas italianas como Oreste Magri, como Carlo Boca, no son poetas, y sin embargo son grandes traductores. Pero a mi parecer, ser poeta un poco ayuda en la traducción, porque uno entra en la poesía del otro. Otra cosa indispensable para mí, para un traductor. El traductor no tendría que traicionar nunca el texto traducido. Si el texto es bueno, tendría que hacer una traducción en lo posible cercano al texto, no muy lejos. Yo no amo la traducción poética. Intento mantener el ritmo también en italiano. Si uno escribe en endecasílabo, intento escribir también la traducción en endecasílabo.
Si escribe en heptasílabo o en verso alejandrino, también intento mantener el verso en italiano. Traducir sonetos es más difícil, porque se mantiene sí el metro, pero la rima es muy difícil, porque a menos que uno no quiere alejarse mucho del texto traducido. Y la traducción tiene que ser lo más fiel posible al texto original. Estas pocas cosas sobre la traducción. Y el traductor debe ser culto, porque se evitará en gran medida el prosaísmo que a veces sucede, ¿no? Si el traductor es culto y conoce la poesía y tiene el sentido de la musicalidad, del beat que está en la música, ayuda muchísimo. Se dice que el traductor es traidor también, pero no es así. No es así. Tiene que ser fiel lo más posible al texto original. Hablar de mi libro, yo no sé hablar de mis cosas, de mis libros, así que siempre estoy buscando a personas que me ayuden a hablar de mis libros. Esta es una antología, como se lee en la portada. Una antología de mis últimos libros, a partir de Sonetos del amor tardío, de El don de la noche y el otro libro, Escúchame Señor. Son unos poemas de unas plegarias que empiezan siempre con escúchame Señor, te alabamos Señor, gracias Señor. Y los protagonistas de esos poemas son unos seres desprotegidos, los parias de la sociedad. Por ejemplo, tengo un poema dedicado a una prostituta que voy a leer. Otro poema dedicado a los inmigrantes negros que vienen de Italia. Siempre son protagonistas los parias de la sociedad. Y otro poemario después de Escúchame Señor es que retoma un poco el título de la antología, El tiempo, el camino. Cómo emprender el camino. Y los últimos, La casa, y reunido en un solo libro dos poemarios anteriores, El don de la noche y el otro, ahora no me acuerdo, el otro, Sonetos del amor tardío. Dice aquí, la poesía no es otra cosa que leer la vida. Para mí es así. Para mí es así. La poesía es sobre todo leer la vida. Leer la vida. Yo hablo generalmente de cosas menudas, de las cosas que ocurren cada día. Hablo de mis padres, hablo de mis amigos, hablo de las personas que están cerca de mí. Y es así porque lo que estoy deletreando son las únicas palabras que interesan al mundo. El amor, el deseo, la muerte, el jardín de la infancia, los amigos, eso. Me encantaría que leyeras ese poema que comentaste. Voy a leer algunos poemas. Muy bien. Estoy un poco emocionado. Nosotros Y también. nosotros. Muy emocionado. Es que es un momento tan especial, Emilio, para mí también. Yo viví 4 años en España, en los años del 74 al 79, y el hecho de estar de vuelta aquí implica también una gran emoción, con Emilio a mi lado. Gracias. Este es el poema dedicado a la prostituta. Nosotros pasamos el verano en una casa en Monte Silvano, cerca de Pescara, en el centro de Italia. Y cuando íbamos a la playa, cruzábamos una calle donde estaba una prostituta.
Y dice así, la calle se llamaba antes calle Agostinone, ahora ya no existe ese nombre. Le han puesto un nombre de un poeta, Ugo Foscolo. Al final de calle Agostinone, donde cruza con la costa marina, esperaba paciente canturreando en un tamborete de plástico y distribuía amor a desbandados y a negros por el módico precio de 5 euros, como estaba escrito en un cartelino que llevaba apuntado sobre el suéter. Trabajaba en un viejo caserío donde dejaba la pineda del sitio una senda invadida de maleza. Pasábamos allí para cortar la calle hasta la playa y parecía, que quisiera saludarnos surgiendo entre un intervalo y otro, con el gorrito blanco y pantalones a media pierna que se abotonaba con estudiada tardanza. Sacudía el colchón y lo ponía al sol antes que lo ocupara el nuevo cliente. Marcada la frente por las arrugas y las mejillas flácidas, escondía el peso de los años, embarrándose el rostro de colorete y de pestañas falsas en la casta mirada de una niña. Las nuevas construcciones se fueron apropiando de la zona, borrando toda huella de aquella calle y de su presencia. Solo ha quedado un trozo de cemento donde van ascendiendo cúmulos de inmundicias y detritos, y llegamos al mar por una avenida con anchas aceras alineadas de fresnos y cercados de boj. La vi de nuevo esta noche cuando andábamos por la calle que va a grandes hoteles, con el gorrito y con los pantalones azules a media pierna y el paso tambaleante de una ebria. Vivía de la mendicidad. No sé si me reconoció, pero en los ojos brilló la casta sonrisa de una niña al recibir 5 euros en la mano. En tu casa, Santa Señor, acéptala, pues dispensó placer a de relictos, ella misma una paria en esta tierra, y dale un lecho mórbido y sábanas de lino donde alcance a reposar su vientre devastado. ¿Puedo leer otra? Sí, por favor. Voy a leer un poema sobre la poesía. ¿Qué es la poesía para mí? Sabemos todos que el poeta trabaja sobre la palabra, y si logra hacer enamorar a la palabra, de ahí sale la poesía. La poesía es para mí palabra enamorada, palabra que se enamora. Eso es la poesía. Si el poeta logra hacer enamorar a la palabra, entonces consigue hacer una buena poesía. Se llama así las sílabas sonoras. Es un soneto. En la traducción española que está hecho por el poeta Carlos Pujol se pierde la rima, pero se conserva el endecasílabo. Dice así. Lo leo in italiano antes, con la rima y todo. Le sillabe sonore. Mi chiedo a volte se con la mia morte avvertirà qualcuno in questo mondo la mia mancanza, o avrò la stessa sorte di tanti altri che giacciono nel fondo di una bara sepolti nell'oblio. Se nella mia famiglia noteranno che a tavola c'è un posto che era mio, e i libri nello studio sentiranno l'assenza di una mano sopra il dorso. Già condannati al rogo avrò il rimorso di non aver per loro mosso un dito, ma verrò dalle gelide dimore per riscaldarmi il cuore intorpidito al fuoco delle sillabe sonore.
las sílabas sonoras. A veces me pregunto si mi muerte llamará la atención en este mundo, o acaso correré la misma suerte de tantos otros que ya están durmiendo en cajas que el olvido ha sepultado. O si alguien en mi casa va a acordarse del sitio que la mesa yo ocupaba, y en el estudio sentirán los libros que sus lomos mi mano no acaricia. Condenados al fuego pensaré que no moví ni un dedo en su defensa, pero saldré de las moradas gélidas, temblando el aterido corazón con la llama de sílabas sonoras. Este es un poco erótico, pero mi guerrero. Mi guerrero. Y tiene dos epígrafes. Un epígrafe de Camaleonti que dice: es la hora del amor. Punto suspensivo. El loro del amor, el camaleón. Y de Tommaso Grossi: a los sargentos les pedía el yelmo y la cota de malla, pensando con delirio en la batalla. Es la hora de sus gestas más intrépidas. Sin calzoncillos y la lanza en ristre, está a punto de conquistar mi estuche, a abrirlo con un rictus belicoso. Se agita resoplando en camiseta, huele a menta su aliento, hincha los músculos, se dispone por fin a la batalla, se lanza ciegamente contra mí. Ahora duerme postrado, está tendido a mi espalda, pero con qué jadeo da la talla, el Señor sea loado. Tengo miedo que el corazón no aguante, porque pierde el oremus, mi guerrero. El sábado es el día del amor. Bilingüe, entonces esa es la función de compartir esta... El proyecto... Cada uno, por favor, escoja uno, lo lee aquí y Emilio lo lee en italiano. Su preferido, cada uno, por favor. Escoja su poema. La depilación. La depilación. En el baño, los dos cuerpos desnudos. No me quejo si para depilarte quieres usar mi brocha y mi cuchilla y te pones mi crema de afeitar. Aunque tu posición sí que me asusta en el bidé, con los pechos colgando y el trasero que asoma, yo quisiera que te apartaras, pero no te mueves. Queda un espacio estrecho y es forzoso que te roce las nalgas con el pene, pero se corta bien el pobrecito. Te sigues afeitando, imperturbable. La verdad es que te estorba mi presencia. ¿No será que ya vamos siendo viejos? La depilazione. Siamo due corpi nudi dentro il bagno. Che usi per depilarti il mio pennello da barba e la lametta non mi lagno. Spalmati pure la mia crema. Quello che mi spaventa è il tuo posizionarti sul bidet con i semi ciondoloni e il sedere sporgiante. Vorrei farti spostare un po', ma tu non ti scomponi. Sai che il passaggio è stretto, è inevitabile che ti sfiori le natiche col pene. Lui, poverino, si comporta bene. Tu continui a rasarti imperturbabile e della mia presenza un po' ti secchi. Non è che stiamo diventando vecchi. Margarita. Tempus fugit. Calmados los ardores más heroicos
Recurro a las caricias cariñosas. Hace tiempo que solo estoy seguro de este fuego sin llama y los dolores, que mi cuerpo y la mente me desgarran muy a menudo y con pausas brevísimas. Ven a mi lado, Herminia. Solo tienes, si puedes, que escucharme con sosiego, sin empeñarte, como lo haces siempre. Ya sé que sin ninguna mala idea en darme tus consejos otra vez. Ahora más que nunca el tiempo huye, que nos guíe el amor, pues la pasión ha dejado de herirnos con sus garras. Magnífico. Acquietati gli eroici bollori, mi esercito con tenere carezze, perché da tempo non ho altre certezze che questo fuoco tiepido e i dolori, che straziano il mio corpo e la mia mente, sempre più spesso e a intervalli brevi. Vieni accanto, Erminia, solo devi ascoltarmi, se puoi, serenamente, e non cercare, come sempre fai, lo so, senza nessuna prevenzione, di darmi anche stavolta i tuoi consigli. Il tempo adesso fugge più che mai. Ci guidi, amore, pur se la passione non ci ferisce più con i suoi artigli. Página 147. Peregrino, patrón de los tumores, devotísimo siervo de María, mereciste que Cristo te sanara de una llaga incurable en una pierna. Intercede, te ruego, ante el Señor, para que este hombre deje de sufrir, y si tienes influencia con tu dueña, consigue la promesa de un milagro. Concédeme esta gracia, por favor. Un poema dedicado a las cajeras de los grandes supermercados. Ti ringrazio, Signore, per tutte le commesse che ho incontrato all'Iper di Pescara, a Nord, a Brico, a Castorama, a Auchan, a Oasi, a Sisa, alla Conad e agli altri supermarket, dove ci rifugiamo per sfuggire all'ardore di questi pomeriggi. Che gioia quelle bianche camicette, morigeratamente sbottonate sul seno, sotto camici attillati col nome e con il logo dell'azienda. Che regalo impagabile, le loro esili dita che scorrono veloci sopra i codici a barre dei prodotti. Che mani alabastrine con unghie di ogni forma e ogni colore, mani tamburellanti sui tasti della cassa, mani di una bellezza folgorante che disattentamente incrociano le mie, collocando la spesa nelle buste. Mani che resteranno per tutto quest'agosto fino all'estate prossima nel disco fisso della mia memoria. Es amor, mirarnos a los ojos fijamente y romper a reír luego. Sabemos que sonaría falso oír te amo, teniendo en la cabeza otras manías. Es dar largos paseos los dos juntos por la playa. El experto en estar bien lo receta en parejas poco curiosas. Corre mejor la sangre por las venas y arrastra los achaques del momento. Le va muy bien al sexo y no es difícil que cambie para ti, si no lo creo. Machacamos kilómetros al día, cansado, muerto, hundido en la butaca, aún espero que el milagro suceda. Es de la página 225. Dice: es que no lo entiendes. Escribir poemas es una forma de tenerte cerca. Tomarás la molestia de leerlos, te verías plasmada en cada verso. Poesía eres tú, lo dice Becker. Eres la erótica, la bien amada. Eres el sentimiento intenso que aparece en cada una de mis palabras. Eres tú mi embriaguez, eres mi vértigo, mi sufrimiento cuando por la noche me cuelo despacio en la cama, deseando ardientemente tomar tu cuerpo extraño. Traducido por tu hija, por vuestra hija, ¿no? Sí, 225.
Traducción de Lucía Coco de Carolis. 225. Pero Margarita lo lee también en español. El Hardcore. último. In famiglia cristiana, no, su Famiglia Cristiana un sacerdote suggerisce alle coppie un po' attempate le pellicole hard, anche se idiote, con storie a colpi di coiti narrate. Quelle scene riaccendono l'amore, rompendo l'abitudine dei gesti. A questa età è ridicolo il pudore. Ci facciamo una doccia e a letto svelti. Poggio il televisore sul carrello, lo accendo. La cavalla ebbra in calore, vulve e falli frenetici, bel bello. Io lo sento alzarsi sotto la coperta. Fossi tu la giumenta e io il montatore, ma tu, Rossi beata, a bocca aperta. Hardcore. Sí. En Familia Cristiana, un sacerdote sugiere a las parejas ya mayores las películas hard, que son idiotas y consisten en un coito tras otro. Escenas que reavivan el amor, rompiendo la costumbre de los gestos. El pudor es ridículo a esta edad. Nos duchamos y rápido a la cama. Pongo el televisor sobre el carrito, lo enciendo. Dan yegua borracha en celo. Un frenesí de vulvas y de falos. Bajo la colcha lento se levanta. Si fuera el semental y tú la yegua, pero roncas feliz y boquiabierta. No quiero dar las gracias a todos, a todas y a todos por estar aquí. Y gracias a mis amigos que me han acompañado en la lectura de los poemas. Y a Brigidina, a Rey, a María y a ti sobre todo, que has hecho muchísimo para que hubiera salido todo bien. Gracias, 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 Mónica. Eras maravillosa. Gracias. Te quiero mucho. Gracias, Bueno, se dedicó a Bicultural Comunidad de las Américas, una organización que procura encuentros multiculturales. Queremos expresar nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por esto, Emilio, un gran homenaje y que tengamos la fortuna de procurar un encuentro en cualquier otra parte del mundo. Gracias a cada uno de todos, a mis compañeras. Brigidina, gracias siempre por acompañarme en estas aventuras. Rey, ¿y qué sería sin esa poesía que en un día se lee en más de 50 idiomas? María, gracias por esta hermosa publicación y Emilio, gracias por todo lo que nos das. Gracias. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles y estar con ustedes, celebrando a este gran hispanista, a este gran amigo, a este gran poeta y a este gran traductor que ha sido o que ha hecho muchísimo más que cualquier otro latinoamericano por la literatura latinoamericana y por la literatura ecuatoriana. El homenaje que le hicimos a Emilio cuando publicamos esta hermosa antología fue en el año 2019. Emilio llegó a Quito eh, y entonces tuvimos la suerte de tenerlo y él publicó con anterioridad una antología de la poesía ecuatoriana en Italia, en donde hizo una selección de casi 50 poetas. Más tarde, Emilio hizo una selección de los poetas homenajeados en el Encuentro Paralelo Cero. Es decir, lo que ha hecho por el Ecuador ha sido encomiable, ¿no? Inolvidable. Yo creo que Emilio se merece eh, prácticamente estar al lado de los grandes gestores y los grandes cultores de la literatura ecuatoriana. Yo consideraría que Emilio es un ecuatoriano más, así que su
Su llegada a Quito fue inolvidable, siempre lo queremos tener. Emilio Coco es uno de estas personas que pasan a ser como hermanos, como cómplices, ¿no? Ha, ha sido un gran apóstol de la poesía latinoamericana y en especial de la poesía ecuatoriana. Por eso nosotros hace unos años ya le publicamos este libro que se llama Sé que ya no será como era antes, que es una recopilación de sus más importantes textos, de sus más importantes poemas. Y no solamente por lo gran poeta que es, sino por lo agradecidos que estamos los escritores latinoamericanos, ¿no? Miren, por ejemplo, esta maravillosa antología. Es una antología que nadie en la misma lengua lo ha hecho como lo hizo Emilio Coco, ¿no? Es la antología de la poesía latinoamericana de la actualidad. Tiene nada más ni nada menos que casi 900 páginas, un tomo gigantesco, ¿no? Al cual le debemos muchísimo, porque además con su frescura, con su verdadero talento, eh, no ha hecho una selección ni sesgada, ni anquilosada, sino que siempre ha estado en un constante estudiar, en una constante búsqueda, ¿no? En un buceo. También, no sé si ustedes recuerdan, la bellísima eh, Flores de la poesía latinoamericana de la actualidad en 3 tomos, ¿no? 3 tomos, todo para la literatura de nuestro idioma. Emilio, de verdad que ha sido un escritor que ha trabajado mucho más que los propios dueños de la lengua castellana, muchísimo más. También hace muchos años tuvo la maravillosa suerte para nosotros de traducir Poesía ante la incertidumbre, la famosa antología que publicó Visor, en donde tengo la fortuna de ser el ecuatoriano escogido. Bueno, Emilio a mí personalmente me ha hecho pues muchísimos homenajes y regalos. Solo su amistad ya es un regalo, ¿no? También tengo aquí los 3 tomos de la poesía italiana traducida por él al español. Es decir, lo contrario, ¿no? Del italiano al español, así como del español al italiano. Yo creo que Emilio Coco es el más importante eh, gestor cultural de la lengua, ¿no? Desde Italia hasta América Latina y España, y también desde América Latina y España hacia Italia. Entonces le debemos mucho. Yo quiero unirme a este homenaje porque además de quererlo mucho y admirarlo mucho, considero que Emilio Coco es de las perlas, de las figuras más importantes que tenemos en la actualidad. Así que un abrazo, Emilio. Felicidades a todos los que están haciéndote este homenaje en el Ateneo de Madrid. Estoy muy feliz de que Mónica Sarmiento, mi queridísima amiga y talentosísima poeta y gran gestora, me haya invitado para decirte estas palabras.